Hola, feliz jueves 9 de abril. Muchas gracias. Buen día a todas y a todos los que nos están viendo, escuchando en esta transmisión de Facebook Live. Desde mi cuenta les agradezco mucho. Hoy es día de guardar, no solamente de quedarse en casa, también de descanso para muchas áreas del trabajo y para otras que están laborando desde sus casas. También les mando un fuerte abrazo. Quien no deja de trabajar el día de hoy es el gobierno federal y en especial el presidente de la República y las áreas de salud que están muy al pendientes de lo que está sucediendo. La conferencia matutina de hoy, con la presencia del canciller Marcelo Ebrard y del secretario de Salud Jorge Alcocer, pues tuvo un toque muy especial porque se abundó sobre este puente aéreo con China. Son 20 viajes, alrededor de 20 viajes que se van a realizar para suministrar a México de los insumos, ya tanto sea de ventiladores como de cubrebocas y otros insumos para la protección del personal de la salud que está ahora desplegado en el territorio nacional frente a lo que ya prácticamente es un hecho, es inminente, la entrada en la fase 3 dentro de más de 10 días o 10 días aproximadamente en México. La situación de la pandemia en este momento en el país, según los datos que dieron a conocer ayer en la conferencia vespertina los doctores Hugo López Gatell y el doctor Alomía, son los siguientes. Tenemos en este momento 3.181 casos confirmados, es muy probable que se eleven sustancialmente el día de hoy, dada la progresión. Hay 174 defunciones confirmadas, hay 9.188 casos sospechosos. También es importante destacar que el día de hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que hay 110 personas en terapia intensiva en las distintas instituciones de salud en México y esperamos que pronto se recuperen. Sobre los fallecidos, los mexicanos fallecidos, quiero informarles que también la Cancillería ha notificado que formal y oficialmente hay 154 mexicanos fallecidos en Nueva York por el coronavirus. Si ustedes comparan, hay solamente una diferencia de 20 personas, 174 el día de ayer en el último reporte en México y 154 en Nueva York. Es muy probable que esta cifra sea mayor porque hay un subregistro consular muy importante sobre la presencia de mexicanos en Estados Unidos y en especial en esta ciudad, Nueva York, que se ha convertido en el epicentro junto con New Jersey de la pandemia en Estados Unidos. Hay una situación muy delicada. Los hispanos en Nueva York, sobre todo, en, en términos globales representan el 30% de la población, el 29%, la tercera parte, pero en este momento están registrando el 34% de los fallecidos por coronavirus en la Gran Manzana. Es decir, la situación en Nueva York se está cebando, por decirlo de una manera figurativa, con mayor fuerza contra los latinoamericanos y hay 154 mexicanos fallecidos. El día de hoy también el canciller Marcelo Ebrard, junto con el presidente de la República, informaron de las gestiones que se han hecho para repatriar a 8.635 mexicanos. Mostró una gráfica muy impresionante y muy importante sobre el número de mexicanos en cada país que han sido repatriados frente a esta situación. Hay 8.635 personas repatriadas. Todavía hay más de 2.000 personas varadas en distintas zonas del mundo. Estamos en una situación ciertamente delicada y sobre todo en una situación profundamente y globalmente de emergencia. Es decir,
las medidas que ha tomado cada uno de los países de manera simultánea ha complicado muchísimo la movilidad de quienes están fuera del país. En fin, estos datos quería yo mencionarlos al inicio de esta plática para que tengamos la dimensión de que lo que está sucediendo en Estados Unidos, que se está volviendo el foco más fuerte de la pandemia a nivel mundial, con el mayor número de personas afectadas por el virus y con un número creciente de fallecidos, evidentemente está afectando a mexicanos que viven en Estados Unidos y por supuesto es muy probable que también afecte al país, a México, que nosotros somos el vecino pues de una vecindad conflictiva, pero que ahora, como bien señaló Marcelo Ebrard, hay que expresar nuestro afecto, nuestra solidaridad con el pueblo de Estados Unidos, porque la situación dificilísima por la que están pasando y la que van a pasar es también un reflejo, una advertencia para que nosotros como mexicanos redoblemos nuestra situación, nos quedemos en casa, intensifiquemos o mantengamos las labores de higiene. El coronavirus no hay medicamento para enfrentarlo o curarse, son paliativos, son medicamentos como el paracetamol para bajar la fiebre. Lo que existe es una constante limpieza e higiene en las manos sobre todo porque las partículas del virus que están en nuestra saliva se quedan normalmente en las manos y la medida de higiene es la más importante y constante junto con la sana distancia, 1,5 metros de una persona a otra, para evitar este alto nivel de transmisión que tiene o de contagio que tiene el coronavirus. El coronavirus tiene 3 veces más capacidad de transmisión que una gripa normal o una influenza. Esto es lo que está generando que sea un desafío mundial tan importante, junto con el hecho del desmantelamiento de las instituciones de salud pública en todo el mundo. En fin, esto también creo que es importante subrayarlo una y otra vez. En la conferencia matutina del día de hoy, el canciller Marcelo Ebrard explicó que desde marzo de este año ya había un contacto con el gobierno de China y gracias a ese contacto y esta interacción con el gobierno de China se pudo pues rápidamente contactar a la empresa que asignó el gobierno de China para la distribución de los insumos médicos que están llegando desde el primer vuelo del puente aéreo. El segundo vuelo procedente de China, informó Marcelo Ebrard, llegará con cubrebocas. Vamos a escuchar esta parte que creo que es importante y sustancial porque estamos esperando la llegada de 11 millones de cubrebocas N95, es decir, los cubrebocas terapéuticos, no nada más la gasa de tela, que servirán mucho para las personas que ya tienen el contagio y ya tienen la transmisión del virus y sobre todo para el personal de salud que va a atender en todo el territorio nacional. Aquí les pongo el audio. Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de la República Popular de China asignó para la proveeduría de COVID-19 del Estado mexicano a la compañía MECO. Esto derivado de trabajo previo, entonces se tiene que es una empresa que nos designó el gobierno de China. El 26 de marzo la Secretaría logró una cotización inmediata de MECO para la adquisición del equipo de protección personal
conforme a las necesidades enviadas por INSABI para todo el sector salud, lo que necesitan de refuerzo. El 29 de marzo se firmó el contrato por el INSABI con el pedido correspondiente y el día 30 de marzo se giró el pago el 30 de marzo y ya lo que observamos es que el 7 de abril, estamos hoy 9 de abril, el 7 de abril, la noche del 7 de abril, ya llegó a México el primer vuelo de los 20 que se calcula que llegarán de China. ¿Por qué China?, le preguntan, y se preguntó el mismo el canciller Marcelo Ebrard. China no solamente está agradecida con México por la ayuda que se les brindó en un inicio de esta pandemia y ellos siendo el foco de atención, sino que también China ya está rehabilitando su capacidad de producción y distribución de ventiladores, de cubrebocas, de insumos médicos que son absolutamente indispensables. Además, tienen el expertise de que ya ellos superaron la fase más delicada de la epidemia, que es la fase 3, la de la expansión. Hemos estado observando en las redes sociales las imágenes de la ciudad de Wuhan, que prácticamente está retornando a la normalidad, aunque están ellos en una situación de alerta, porque en tanto no exista una vacuna del coronavirus COVID-19, puede ocurrir un rebrote. Entonces, el expertise y la capacidad de producción y de comercialización de China es lo que está ayudando muchísimo en estos momentos a países como México. Nuestro vecino, Estados Unidos, evidentemente hay un acuerdo, un tratado comercial. Ellos también producen, pero lo están consumiendo en su propio territorio, al igual que Canadá y al igual que muchos países de Europa. Marcelo Ebrard también explicó la ayuda y la asesoría que están recibiendo de España, de Italia, de Alemania, de Francia, de Gran Bretaña. Le deseo pronta recuperación al primer ministro Boris Johnson. Hasta donde vimos la información anoche, está ya menos grave, aunque sigue en terapia intensiva. El primer ministro Boris Johnson, que quizá es el mandatario internacional que está más delicado, más afectado por el coronavirus. También explicó que la mayor demanda explicó Marcelo Ebrard, que la mayor demanda de todos los gobiernos estatales es de ventiladores, y el ISSSTE está a punto de recibir el día de hoy un pedido que gestionó ante las Naciones Unidas. También en este esquema, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, explicó que hoy comienza la distribución organizada de estos insumos para llegar a todas las entidades de la República. También mencionó lo que ayer en la conferencia vespertina explicó de una manera magistral Hugo López-Gatell, el subsecretario, sobre cómo hacer con la estadística que tenemos del modelo Centinela, de los casos reportados de neumonías, etcétera, una progresión y un estimado epidemiológico de los casos. Y llegó a la cifra de 26,000 casos estimados y probables de coronavirus en México, que es la cifra que está permitiendo que toda la infraestructura del sector salud y de todo el gobierno federal, incluyendo a la Marina y al Ejército, que ya están preparados en el marco del Plan Marina y del Plan DN3 para atender a la población, es lo que permite esta previsión de insumos, de material médico y de personal médico. El doctor Jorge Alcocer dijo que este número de 26,000 casos es un estimado y debemos tomarlo con tranquilidad, pues las autoridades están atentas. Como ustedes observarán, el único que no se toma con tranquilidad nada, porque de lo que se trata es de sembrar desinformación y desconfianza, pues es el expresidente Felipe Calderón. El día de ayer, apenas se dio a conocer esta cifra, pues estuvo él tratando, como si él no hubiera gobernado con falsa información, incluso de número de fallecidos por sus operativos contra la guerra contra el narco, y su falsa información sobre el impacto del H1N1,
la famosa gripe aviar del 2009, y él está en esa posición. No hay, hasta donde yo observo, hasta donde podemos observar, otro expresidente en el mundo tan miserable, mezquino e intrigante como Felipe Calderón en México. Ni Obama ha salido a los medios a descalificar a Donald Trump. Ni Macri en Argentina, ni Lula en Brasil a Bolsonaro, y miren que Bolsonaro tiene bastante que ser criticable, ni Rajoy en España en función de la gestión de Pedro Sánchez y de la crisis sanitaria que están viviendo. Solo un ser tan pequeño, y eso lo digo de manera muy clara, para que ustedes tengan la claridad de dónde vienen los ataques, un ser tan pequeño, mezquino y legítimo como Felipe Calderón, que busca fundar un partido y utilizar políticamente esta tragedia, está en esta posición. Porque no solamente es el individuo Felipe Calderón, es todo el grupo que gobernó con él, todo el grupo que lo apoya, medios que lo apoyan, medios de comunicación, empresarios y seguramente intereses farmacéuticos y seguramente intereses de empresarios muy ricos que están intoxicando las redes sociales. Esto se los quiero explicar porque estoy viendo sus comentarios de que hay mucha gente que se desanima con otros mexicanos que están en una situación pues casi como la de Felipe Calderón, es decir, esperando el desastre y esperando el hundimiento. No nos vamos a hundir, van a haber muchos afectados, están habiendo muchos afectados, pero no nos vamos a hundir. El tema aquí es si nosotros nos dejamos intoxicar por algo peor que el coronavirus, que es la desinformación, la intriga y la deliberada intención de medrar con la epidemia, de medrar políticamente con la epidemia, pues vamos a debilitar nuestros sistemas de defensa intelectual, físico y espiritual incluso. El cuerpo se alimenta también de un espíritu y de una mente sanas y claras. Esto es lo que yo quiero dejarles muy en claro, porque también en la matutina del día de hoy, ya casi al final, el presidente López Obrador insistió en que estamos viviendo tiempos de sopilotes. Hay, lo dijo, 8,000 camas preparadas en todo el sistema de salud. Hay una garantía de suministro de alimentos por parte de los productores del maíz para la tortilla, tanto de Maseca como de los productores de Sinaloa y de Sonora. La habrá también por parte de la industria azucarera y de los proveedores de carnes, de pollo, de huevo, de res, de puerco, para alimentar a la población mexicana. Lo que no puede haber es una garantía para que el suministro de la infodemia y de la intriga se calme. De esto, pues para esto no hay manera, es decir, eso depende de cada uno de nosotros. Vamos a escuchar esta parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí estoy viendo como dicen que Calderón es el sopilote mayor. Deshumanizada. Están haciendo a un lado el amor al prójimo, están obnubilados. No todos, desde luego, pero sí. Hay quienes apuestan a que nos vaya mal. Es temporada de sopilotes, pues. Es temporada de sopilotes y hay quienes apuestan a que al gobierno y al país le vaya mal. Es algo que no ha entendido el señor expresidente. Él ya gobernó. Quien tenga un juicio sobre su gobierno lo tendrá o ya lo tiene. Pero vaya, ni Vicente Fox, que está más alterado o estaba más alterado que Felipe Calderón, y mucho menos Enrique Peña Nieto, y ya no digamos Ernesto Zedillo y Carlos Salinas, están en esta fase de
compulsión intrigosa tuitera del señor Felipe Calderón y sus compinches. Es vergonzoso lo que están haciendo. Es vergonzoso que ciertos comunicadores le sigan la corriente a alguien que quiere fundar un partido a partir de medrar con lo que sea, con el movimiento feminista, con los enfermos y la crisis sanitaria, y peor aún, ahora con una epidemia. Es quizá lo más grotesco que hemos vivido en la historia contemporánea de la política mexicana. Nunca en el viejo régimen priista, lleno de corrupción, lleno de trampas, etc., habíamos observado a un expresidente, a un exjefe del Estado mexicano que también tuvo que enfrentar una crisis como esta, una crisis sanitaria. Dejemos y reservemos el juicio sobre esa crisis, pero nunca había sucedido que alguien estuviera sopiloteando al país, al gobierno y a la sociedad, desinformando, sugiriendo, casi deseando que fueran más de 26,000 casos. Es algo realmente delicado. En fin, y la última parte de la conferencia de prensa, López Obrador informó que, aunque no se lo preguntaran, él ya le envió el oficio al Consejo Coordinador Empresarial, a Carlos Salazar Lomelí, el dirigente, con el nombre de los 15 grandes corporaciones y grupos empresariales que le deben 50,000 millones de pesos a la hacienda pública y que tienen que pagar. Él sugirió que si se pagara, aunque sea la mitad de esos 50,000 millones de pesos, se podrían comprar más ventiladores, más cubrebocas. Vamos a escuchar esta parte que creo que es también interesante porque se conecta con este asunto de la posición de los grupos empresariales más grandes que están queriendo utilizar el argumento de los más pequeños, de los medianos y de las medianas y pequeñas empresas, las pymes, para evadir la obligación de pagar 50,000 millones de pesos que le deben a la hacienda pública mexicana. Vamos a escucharlo. El oficio con los 15 grandes empresarios, las 15 grandes corporaciones que le deben a la hacienda pública y que tienen para pagar. 15. López Obrador dijo que él no va a dar a conocer la lista, que en todo caso es un asunto de protección de datos personales y que en todo caso sería el propio Consejo Coordinador Empresarial quien lo dé a conocer. Dijo que de los 50,000 millones que se paguen en impuestos se irían a más créditos para microempresas, o sea, pueden subir de 1 millón a 3 millones de microcréditos si son los 50,000 millones. Y también alcanza hasta para 40,000 ventiladores. Eso es lo que reflejó en su conferencia matutina. Aquí estoy viendo, Ceci Meneses dice, urgen nombres, necesitan sentir el rigor del tigre. También les mando muchos saludos a quienes nos están también deseando salud, bienestar. Le mando un abrazo a Ada Galicia, a Marta Irene León Vera, gracias también por tus comentarios. A Ricardo Galvez, muchas gracias por tus comentarios. Nos está saludando desde Nueva York. Insisto en lo que está pasando en Nueva York. Oficialmente son 154 mexicanos fallecidos en Nueva York. La expectativa o el cálculo es que pueden ser más por el subregistro consular que hay. Muchas gracias a ustedes. Les deseo un muy feliz jueves para quienes son creyentes y quienes quieran ver la transmisión del canal 11 sobre la última cena en la Pasión de Iztapalapa, esta tradición histórica que tiene la delegación de Iztapalapa en México de ser la representación masiva más importante. Véanla a las 8 de la noche en el sistema público del canal 11 y del Capital 21. Nosotros en el canal 14 y también en el canal 22
transmitiremos mañana viernes la pasión de Cristo, la crucifixión, en esta tradición de Iztapalapa, que es patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. Un abrazo, muy buen día.